Hay experiencias paranormales que te dejan los pelos de punta. ¿Te has preguntado cómo es trabajar en un hospital y muchas veces cerca de gente moribunda? A continuación te cuento experiencias paranormales de enfermeras. Cuando era niña, mi mamá me contaba historias. Su primer trabajo fuera de la escuela de enfermería fue como enfermera en la sala de emergencias de un antiguo hospital en Virginia a mediados de la década de 1980. En este hospital había dos entidades escalofriantes que se hicieron leyenda. Estaba el hombre del sombrero y el paciente 1. La mayoría de las enfermeras tenían historias sobre ellos. El hombre del sombrero aparecía y se paraba fuera de las habitaciones después de las horas de visita. Los pacientes que eran visitados por este hombre de sombrero a menudo morían poco después, mientras que la llamada paciente 1 era una mujer con una bata de hospital muy vieja. Caminaba por los pasillos antes de entrar en habitaciones aleatorias. Esos pacientes que la veían generalmente entendían que algo malo se acercaba. Tomaron al hombre como un presagio de muerte y a la mujer como un aviso de que su salud empeoraría. Soy un técnico de extracción de cadáveres. Era mi primer día y fuimos a recoger a una persona que al parecer murió de un ataque al corazón, y me sorprendió un poco su apariencia física, ya que su cara estaba ensangrentada y arrugada como si tuviera dolor o como si hubiera muerto sufriendo demasiado, y yo estaba como, qué manera tan horrible de irse. Luego, cuando me fui a dormir, no podía conciliar el sueño. Seguía teniendo destellos en mi mente de ese pobre hombre. Recordaba esa cara de dolor. Me di vueltas y vueltas hasta que escuché una voz que decía: «No te preocupes, estoy bien». Y luego pude dormir por el resto de la noche. Pienso que el espíritu de ese hombre vino a visitarme para tranquilizarme. Trabajo en una unidad de cuidados intensivos cardíacos. Tenemos muchas muertes por aquí. Dicho esto, tuvimos un paciente que me viene a la mente de nombre Greg. Greg estuvo en la unidad de cuidados intensivos durante meses. Se convirtió en todo un personaje en la unidad y todos lo amaban, porque era un hombre mayor al que le encantaba el rap, como Tupac. Tenía una traqueotomía, por lo que no podía hablar. También hizo que su familia le trajera luces ambientales a su habitación del hospital, que sincronizaban con su música. No bromeo, en su habitación estaban tocando rap en modo rave a veces. Lo llamábamos DJ Greg y le encantaba. Desafortunadamente su salud empeoró, tomó un giro para mal. Su condición se deterioró rápidamente y finalmente murió. Todos los que trabajábamos en la unidad de cuidados intensivos cardíacos estábamos devastados. Su familia nos dejó mantener sus luces ambientales en la habitación y hasta el día de hoy las mantenemos enchufadas en la estación de enfermería. Sin embargo, cuando Greg murió, las luces ambientales se apagaron. Estábamos realmente tristes. Nadie las hacía funcionar de nuevo, pero entonces repentinamente un día se encendieron y sin pensar nos dio gusto, y luego comenzaron a parpadear súper irracionalmente. Después escuchamos que el paciente que estaba en la antigua habitación de Greg comenzó a gritar. Entramos para ver cómo estaba. Era una anciana confundida que reaccionó enloquecidamente. Ella dijo que las luces ambientales comenzaron a parpadear y luego que vio la silueta de un hombre proyectado en la pared por las luces. Y fue allí cuando comenzó a gritar: «Dile a Greg que se vaya, ya no es su habitación. Dile a Greg que se vaya». Lo más extraño es que no hay forma de que supiera que era la habitación de Greg, y con su memoria siendo como era, tampoco hay forma de que ella supiera el nombre de Greg o qué había sucedido allí. Quizás Greg nos visitó esa noche. Solía trabajar como asistente de enfermería. Por lo general, cuando un paciente comenzaba a necesitar cuidados paliativos o que se acercaba a su fin, lo transferían a un nivel superior de atención, por lo que no vi la muerte durante mucho tiempo. Cuando empecé, mi paciente favorita era Marilyn. Jugaba Scrabble conmigo, estaba completamente alerta y orientada, es decir, estaba totalmente consciente. A veces le gustaba sentarse en silencio con un iPod sujeto a su chaleco y estos enormes auriculares. Le encantaba la música. Poco a poco su salud comenzó a declinar y olvidar las cosas. La ayudaba a prepararse para ir a la cama y se enfadaba cuando olvidaba cómo hacer algo. Lo único que la calmaba era poner música en mi teléfono y escucharla a alto volumen. Le gustaba Frank Sinatra y los Beatles.
Su capacidad de ser una persona independiente declinó rápidamente y pronto ella estaba postrada en la cama. Aún así, ella amaba escuchar música. Esto fue durante la pandemia. Su calidad de vida estaba disminuyendo tan rápido que no la transferimos. Tenía una habitación en el hospital con todas sus pertenencias donde se sentía cómoda. Al final, su demencia había progresado hasta el punto de que no podía recordar cómo comer o tragar. Marilyn falleció junto a mí, a la enfermera en jefe y su familia en la habitación 202. Luego cuidé su autopsia, le peiné el cabello como a ella le gustaba llevarlo e incluso sujeté su pequeño iPod a su camisa. Unos días después de su muerte, una mujer en la habitación 203, una habitación obviamente pegada a la que era de Marilyn, se levantaba y se quejaba porque decía que siempre a las 3 a.m. la música en la habitación 202 estaba tan alta que era ensordecedora. Cada vez que el trabajador del turno de noche iba a revisar, no escuchaba nada. Quizás era el espíritu de Marilyn. Tal vez para mí fue realmente triste, no tan escalofriante. Extraño a Marilyn. Yo era una enfermera y estaba trabajando en un lugar con gran prestigio en Minnesota. El hospital tenía 2 unidades de cuidados intensivos. La segunda era una unidad que se encontraba en el 3er piso del hospital. Había 7 habitaciones en esa unidad y la habitación 2 tenía fama de estar embrujada. Numerosas veces diferentes enfermeras vieron una sombra entrar en la habitación, pero la habitación estaba vacía, sin un paciente en ella. Una vez una enfermera tenía un paciente real en la habitación 2. Eran alrededor de las 4 a.m. y a ese paciente se le tenía que hacer un cambio de vendaje. La enfermera llevó las cosas a la habitación y el paciente le preguntó qué iba a hacer. Ella dijo, cambiar sus vendajes. El paciente dijo, oh no, esa otra enfermera estuvo aquí hace unos 30 minutos y lo hizo. La enfermera miró y sí, el vendaje estaba fresco y limpio. Fue al escritorio y le dijo a la otra enfermera, gracias por hacer eso. Y la otra enfermera le preguntó por qué. Ella dijo por cambiar el vendaje al paciente de la habitación 2. Ella le comentó que no había hecho nada, así que ambas se asustaron un poco. Se cuenta que una enfermera hace algunos años había trabajado para el hospital durante mucho tiempo y había muerto en la habitación 2, y por eso se dice que aún su espíritu deambula por el lugar e incluso ayuda a algunos pacientes. Solía trabajar en una sala de oncología como enfermera. Nuestras habitaciones laterales estaban reservadas para pacientes que se encontraban en el final de su vida, es decir, en cuidados paliativos. Y un paciente al que habíamos estado cuidando durante unas buenas semanas murió temprano una mañana. Un procedimiento realizado para preparar el cuerpo para la morgue ya había sido hecho por el personal de noche y el paciente fue trasladado a la morgue del hospital, por lo que solo quedaba limpiar la habitación de objetos personales y ordenarla. Envié a una estudiante de enfermería que en ese momento estaba asesorando para hacer esto mientras continuaba con la ronda de medicamentos. La estudiante conocía bastante bien al paciente y se sentía cómoda con este trabajo. Alrededor de 10 minutos después, un colega se me acercó y me dijo que mi estudiante había salido corriendo de la habitación lateral y estaba llorando en la sala de profesores. Fui a averiguar cuál era el problema y la estudiante me dijo que había estado limpiando el área del lavabo en el baño y había mirado hacia arriba y vio al paciente fallecido reflejado en el espejo, mirándola por encima del hombro. Mi alumna era una chica sensata, no dada a la histeria, pero por el resto de su residencia ella no se acercaría a esa habitación lateral nunca más.